Buenas noches, doctor Nilton Velasco. Soy la señorita Celis Oliveira Ashley Silin, que procederá a sustentar su marco teórico y teorías relacionados al tema de su artículo científico. Nos preguntamos, ¿cómo haré ciencia desde mi tesis doctoral? Es un trabajo de investigación original que aborda un problema, un planteamiento teórico, metodológico o técnico, haciendo una pequeña aportación a la disciplina del estudio. Como mi título es Conciliación y Mediación en los reclamos en el rubro de transportes por vía aérea en la Oficina Regional de Indicopi San Martín 2021. Como marco teórico, a nivel internacional, dentro de los antecedentes podemos mencionar el autor Romoldi del año 2010 en su tesis titulado Solución de controversias en el transporte aéreo internacional. Como conclusión, nos indica que la solución de controversia comprendió la necesidad de establecer procedimientos rápidos y eficaces para resolver los conflictos derivados de la actividad humana. También llegó a la conclusión que el estudio permitió que métodos de resolución de controversias sean autocomposición, es decir, la regularización voluntaria por medio de la cual los interesados resolvían sus conflictos y que mediante la inmediación, que es el procedimiento no adversarial, que un tercero neutral ayude a las partes a negociar para llegar a un resultado favorable, aceptable. El autor Peralta también nos indica en el año 2010 en su tesis titulado La mediación comunitaria como medio alternativo de solución de controversia y de conflictos en la legislación de Ecuador. Nos indica que la legislación de Ecuador nos manifiesta que el proceso de mediación arrancó con la fase de admisión y terminó con la cláusula, que es el procedimiento que orientó a través de principios de confidencial y neutral. Esas características han hecho que se reconozca el prestigio y la eficacia de mediación como una alternativa de solución, que es sustentada a un antiguo sistema judicial. Por lo tanto, es mejor y sano una mala tracción antes que un buen juicio. La mediación, es decir, ayuda a la construcción social favoreciendo la creación de los autores sociales a través de conflictos y estimulando las actitudes cooperativas de los autores sociales a través del ejercicio de competencias y que facilita y fomenta la participación responsable de los ciudadanos y toman de las decisiones públicas consensuales sobre las cuestiones que plantearon en el acceso y el uso de los derechos sociales en el concreto y en la vida comunidad en general. También nos indica a nivel nacional el autor Muñoz del año 2021 en su tesis titulada La eficacia de los procedimientos de conciliación por reclamo relacionados por parte de los consumidores para la protección de sus derechos de consumo, la Oficina Regional de Indicopi de Junín, según CERMETA del año 2019. Nos indica como conclusión la eficacia se ha determinado que no son eficaces los procedimientos de conciliación por reclamos relacionados por parte de los consumidores para la protección de sus derechos de consumo en la Oficina Regional de Indicopis de Junín en el segundo semestre del año 2019 y se ha evidenciado a partir de los instrumentos de investigación aplicados que son pocos los casos en los que un reclamo puede ser resultado por la vía conciliatoria. Se concluyó que el nivel de eficacia de los reclamos es como un mecanismo alternativo de solución de conflictos en la Oficina Regional de Indicopi Junín durante el segundo semestre del año 2019 fue baja, por cuando el 8% de total de reclamos presentados fueron conciliados y el 19,4% terminaron una mediación entre el consumidor y el proveedor reclamado. Sin embargo, los reclamos restantes, que presentaban 72,4%, no tuvieron resultado favorable para el consumidor. El autor, también nos indica el autor Álvarez del año 2016 en su tesis titulado La calidad de mediador. Eh, Como conclusión nos indica que en materia de mediación, la sociedad civil, instituciones públicas y privadas y gobiernos debieron unirse refuerzos para plantear acciones amplias para así crear y difundir redes de política pública, tanto como formales o informales.
para que extendieron a la cobertura de los actuales programados de mediación. Se avanzó con pasos más firmes hacia la construcción de una convivencia social más sociable, más sólida y civilizada, que conllevaron a lograr un mayor desarrollo social, una mejor calidad de vida, a resolver el conflicto de interés de forma pacífica entre las partes. Con ese propósito, se involucró la sociedad en el conocimiento y utilización de la mediación. De igual forma, se estableció un mecanismo permanente de redes internacionales para así mejorar la difusión y utilización de ese método por parte de la ciudadanía. También nos indica el autor Barreto del año 2020 en su tesis titulado Vulneración al deber de idoneidad en el servicio de transportes aéreos en la región de Piura, periodo 2018-2019. También nos indica como conclusión que el análisis de las denuncias analizadas dentro de la investigación se caracterizó por tener una causa más recurrente a las demoras y cancelación de vuelos sin justificación, así como LAN Perú y TACA, las aerolíneas con el mayor número de denuncias, además de aplicarse las multas que oscilan entre 2 UITs hasta montos más de 424 UITs. En general, el deber de idoneidad fue vulnerado en el servicio de transportes aéreo en la región de Piura en el periodo 2018 hasta el año 2019, debido a que los representantes de las aerolíneas no ofrecieron el apoyo rápido como hospedaje, alimentación o la reprogramación de los vuelos, sino que fueron abandonados de los usuarios con un servicio incompleto y sin solución oportuna, por lo que se lleva a la deriva denuncias ante el área de fiscalización de Indecopi. A nivel, a nivel local, podemos indicar el autor Dávila del año 2016 con su tesis titulado Afectación al deber de idoneidad de servicios de casos de retraso de vuelos de los consumidores de acuerdo a las denuncias tramitadas ante Indecopi de la Oficina Regional de Indecopi San Martín, pero 2015. Nos indican como conclusiones que sobre el número de casos afectados al retraso de vuelos aéreos se programó con el trabajo de investigación de la Sociedad y Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. En el año 2013, que se consideró que retraso de vuelos aéreos por temas de retrasos en la iniciación del vuelo y por tanto no se cumplió con el horario programado por los vuelos autorizados. Asimismo, se evidenció en la guía documental que fueron aplicados en las resoluciones finales que dicta el órgano resolutivo de procedimiento sumarísimo sede San Martín. Como resultado, fueron 5 casos, de los cuales solo 4 se han afectado al deber de idoneidad y solo 1 no ha afectado el deber de idoneidad. Del mismo modo, como evidencia de la guía guía de entrevista, afirmaron que no todos los pasajeros denuncian el retraso de vuelo aéreo debido a la falta de tiempo, desconocimiento, razón por la cual se han registrado como 5 denuncias durante el año 2015. Considerado el retraso de vuelos aéreos pasados los 30 días, 30 minutos de la hora programada del horario de salida, existiendo una controversia con lo que señala la Ley General de Aeronáutica Civil y su reglamento de la Ley 27.26.1, que considera que retraso de vuelo aéreo cuando sea mayor de 2 horas en adelante, por tanto, solo a partir de esa hora indicada la aerolínea brinda los servicios básicos, como por ejemplo una llamada telefónica, alimentos, hospedajes a los pasajeros afectados. El autor López, el año 2016, en su tesis titulada como Calidad en el Servicios al Cliente de la Aerolínea LATAM, indica como conclusión que la dimensión de dichas capacidades como respuestas de la aerolínea LATAM debió contar con horarios de oficina más flexible
para su atención al público, así como también como tratar de ofrecer una atención rápida y oportuna de los clientes que se encuentran en las oficinas y vía telefónica en horas y fechas punta que se debió contar con mayor personal en atención al cliente para agilizar el tránsito y evitar mayores molestias. Asimismo, dando como conclusión el autor en la misma instancia hacia los consumidores. El autor Flores, en el año 2011, en su tesis titulado Factores de incidencia en temas de reclamos en el transporte aéreo, nos indica que llegó a la conclusión sobre los resultados que fueron obtenidos. Se afirmaba que la presentación de reclamos por parte de los usuarios en el sector de transportes aéreos resultó margen significativo en el aspecto de protección de los derechos del consumidor a nivel local. Hasta la fecha de la culminación de la investigación realizada, que se ha reportado un total de 100 reclamos del año 2010 hasta el año 2011. Sobre el aspecto de la afectividad de las instituciones responsables, se afirmaron que la labor desarrollada por la entidad de Indecopi ha permitido que los reclamos atendidos en el periodo 2010 a periodo 2011 obtuvo como resultados acuerdos satisfactorios. En la mayoría llegaron de forma a conclusión el 79%. Teoría también nos indica, el mismo autor, la teoría de cerca de 11.000 reportes contra el sector y turismo registro de SEMI durante la emergencia sanitaria desarrollada por el autor Pérez en el año 2021, nos indica que en la que sostuvo que la prevención y conciliación y la sanción, dando prioridad a los tres primeros, se enfatizó de ello que no significa y no se aplicó a la expectativa de sanción a aquellos proveedores que incurrían en prácticas contra las normativas vigentes. Insistió también a la importancia del reporte ciudadano, pues que permitió que al Indecopi a nivel nacional activa su mecanismo de fiscalización preventiva ante las prácticas que afectaron a los consumidores, mientras así la gerencia de supervisión y fiscalización del Indecopi indicó que el año 2000, en la fecha 16 de marzo del año 2020 hasta la fecha de la 29 de marzo del año 2021, se registró como 10.926 reportes y también como consultas de ciudadanías. De estos fueron como 8.587 que se desarrollaron en el rubro de transportes vía aérea y vía terrestre. También en el rubro de turismo. También indicamos las empresas que fueron reportados fueron Latam, Viva, Sky, Peruvia y Star Perú. Como teoría relacionados al tema, puedo indicar que según el autor Díaz del año 2014, indica que la conciliación y la mediación sobre la conclusión es la calidad de mediador moderador, que es una persona imparcial que dirige la reunión y se encarga de mantener el orden con el proveedor y el consumidor. Se mantiene una conversación en la que se expone el caso o problema y los puntos de vista en conflicto. Asimismo, el objetivo de la conciliación es el diálogo para así conciliar, es decir, llegando a un acuerdo que se satisfaga para ambas partes, evitando así a llegar a otras instancias como instancias legales mayores como denuncias administrativas o judiciales. El conciliador tiene la posibilidad en atención a su experiencia de proponer propuestas de solución a fin de que éstas puedan ser evaluadas por las partes. La conciliación es el mecanismo de alternativa de solución de conflictos por excelencia, ya que por este medio se pueden solucionar los conflictos generados entre las partes sin que sea necesario acudir a una vía judicial. Mientras en la mediación podemos indicar, a diferencia que la conciliación, intervino un tercero neutral como mediador,
que se limita a establecer la comunicación y la negociación entre las partes para resolver los conflictos generados entre las partes, sin tener obligación de formular una propuesta de conciliación. Una de las principales características de la mediación es la voluntariedad de las partes para que entre ellas puedan llegar a un acuerdo. El hecho de tener un acercamiento de manera física facilita la comunicación y personaliza la relación entre ambas partes, ambos participantes. La mediación es considerada un modo de conclusión de los reclamos tramitados en el SAC, cuando una de las partes realizó una propuesta y es aceptada por la otra, verificándose el incumplimiento de esta. El autor, también podemos indicar el autor Flores del año 2015, la diferencia entre la conciliación y la mediación. Se señaló que en las situaciones de conflictos, los procesos judiciales suelen ser lentos y costosos para las partes, por lo que muchas veces se buscan en otras vías con validez jurídica que aporten soluciones más rápidas. Entonces, muchas personas encuentran dificultades a la hora de distinguir entre qué es la mediación y la conciliación. La figura del mediador es una de las partes más demandadas en este tipo de situaciones, especialmente en el ámbito familiar. En ese punto suele favorecer que las partes alcancen un acuerdo con permanencia en el tiempo, ya que con ellas mismas las que se ofrecen soluciones basándose en situaciones que están viviendo y sus necesidades. En todo caso, indicando que el primer objetivo consiste en conseguir que las partes lleguen a un acuerdo sin agotar a la vía judicial. Y otra se centra en el proceso, que es muy parecido que ambos procedimientos, pero cuenta con diferentes significativos. Por un lado, la principal diferencia radica en que la propia figura de ese profesional, ya que mientras que el mediador no opina y aporta soluciones concretas a las partes, el conciliador escucha los testimonios y propone soluciones que pueden ser justas con ambos intermediantes o participantes que pueden aceptarlas o no aceptarlas. Podemos indicar como triangulación de los conceptos sobre la conciliación entre entre cuatro autores, como el autor Muñoz, Cabanillas, Moliner y Flores. Podemos concluir que se aprecia que los autores coinciden que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y es un procedimiento desarrollado por una serie de etapas que a través de las cuales las personas que se encuentran un conflicto y mediante la conciliación con la conciliación se encuentra la manera de resolver a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. La conciliación también podemos indicar ya que los cuatro autores nos indican que es desarrollado por un especialista llamado conciliador, en lo cual que se reúne un modo de una persona imparcial, en la cual está dirige dicha reunión y se encarga de mantener en orden para ambas partes. El objetivo de la conciliación es buscar y dar soluciones al conflicto y asimismo contemplar una plena conversación entre ambas partes, así exponiendo el caso y los puntos de conflicto. El INDECOPI a nivel nacional se puede identificar como conciliación de la siguiente manera, que el conciliador dentro del plazo de dicho reclamo puede solicitar una audiencia de conciliación de manera virtual o de manera presencial. En el momento de la audiencia de conciliación es desarrollado por un especialista llamado conciliador, que es una persona imparcial al momento de plantear el problema y las soluciones. El conciliador procede de levantar el acta de audiencia de conciliación con acuerdo o sin acuerdo, o por inexistencia del proveedor o inexistencia de ambas partes o inexistencia del consumidor. Luego se archiva el reclamo de acuerdo al acta respectiva. Podemos indicar también como triangulación conceptual de la mediación, ya que cuatro autores nos indica el autor Castro, el autor Dávila, el autor Díaz y el autor Flores.
nos indica que se precisa que los autores coinciden en que la mediación es un proceso voluntario y no es obligatorio, que también es un procedimiento basado en los intereses de las partes. Entonces, la mediación es un mecanismo alternativo de resolver conflictos, teniendo como una finalidad llegar a un acuerdo entre las partes, evitando llegar a otra instancia, ya que sea por vía judicial o vía administrativa. El objetivo de la mediación es facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes de un conflicto, aunque el respeto de la confianza entre ellos corrige las percepciones y informaciones falsas respecto a conflictos. El Indicopy a nivel nacional se puede identificar como mediación de la siguiente manera. En el área de servicio de atención al ciudadano ofrece un trámite frágil, ágil, veloz, rápido y totalmente gratuito, en el cual se establece mediante por correo electrónico, por llamada telefónica o a través de la plataforma de Indicopy o de manera presencial a las oficinas a nivel nacional. También nos indican como regulación cuál es el concepto de reclamos. Como cuatro autores, como Gutiérrez, Pérez, Guzmán y Márquez, nos indican que precisa que los autores coinciden que reclamo es un documento inscrito mediante con un escrito explayando un problema, ya sea por mala atención al público o por o un producto defectuoso o por operaciones que no fueron reconocidas. Es el cliente, es el cliente o consumidor cuando no está conforme con los bienes adquiridos o servicios prestados como importancia del ciudadano tiene el derecho de reclamar y ser escuchado, ser informado, recibir un trato equitativo y justo que proteja su salud y que le brinde seguridad. Como objetivo es reforzar la relación con el cliente y garantizar la calidad del producto o servicio. Indicopy a nivel nacional tiene su plataforma de servicio de atención al ciudadano aplicando el reclamo. Es ofrecida de manera gratuita a los ciudadanos y cuenta con tres pasos, con tres procesos. Primero, es la presentación de la solicitud de reclamo. El segundo es el registro de reclamo. Y el tercero es la gestión de reclamo, que tiene un plazo de 12 días hábiles para gestionar el reclamo ante Indicopy. Tiene competencia y también tiene competencia por rubro de servicios bancarios y financieros, electrodomésticos, transportes, vía aérea, vía terrestre, instituciones educativas, telecomunicaciones, por temas de inodoneidad, negación de libre reclamaciones, mala atención al público, operaciones no reconocidas, negación de constancia de no deudo y crédito personal. Los autores nos indican la siguiente sobre los autores de una regulación conceptual de transportes de vía aérea. El autor López Salas Valencia y nos indica que se aprecia que los autores que en transportes de vía aérea es el sistema de transportes que permite el traslado de personas y mecanismos de aeronaves y que están reguladas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Perú es operado por dos agentes, que son líneas aéreas nacionales, internacionales, extranjeras, y los pasajeros tienen derecho y deberes. La institución competente que los pasajeros pueden reclamar es ante Indicopy a nivel nacional, que los pasajeros tienen el derecho de ser informados al efectuar las reservas, ante las agencias, operaciones y transportistas ante la ejecución de transporte, durante la ejecución de transporte, derecho de validez del contrato por pérdida de billetera, derecho ante la negación de embarque por causa de transportista, derecho a la cancelación de vuelos por causas de transportista aérea, derecho a la compensación de retraso, de vuelo, cancelación, sobreventa de pasaje, compensación adicional, tránsito y conexiones. Derecho a asistencia en vuelos desviados, también al derecho a la asistencia de usuarios discapacitados o con necesidades especiales, derecho a reembolso por causas
imputables al transportista. También tenemos deberes a los pasajeros, desistimiento del usuario, veracidad de la información, presentación del usuario, comportamiento del usuario, actos indebidos o contra la seguridad. Eso nos indica los autores sobre transportes aéreos. Eso sería todo, doctor Nito. Muchas gracias.